Las proteínas son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, siempre. Y muchas de ellas tienen también fósforo, azufre y otros oligoelementos, por ejemplo hierro, cobre, bueno, muchos. A veces iones. Son polímeros lineales de aminoácidos. Polímero significa que se unen muchos aminoácidos, ya hemos visto polímeros en los polisacáridos, y son lineales, quiere decir que no son ramificados, no presentan ramificaciones. Bien, están formados por aminoácidos. Los aminoácidos, como su nombre indica, son moléculas que tienen un grupo amino y un grupo ácido. Bueno, estas moléculas existen, tienen grupo amino, grupo ácido y una cadena lateral o radical, que es la R que tenéis en la imagen, y hay 20 aminoácidos proteicos, o sea, 20 aminoácidos que están, o proteínicos, que están en las proteínas. Estos aminoácidos, para formar los polímeros, que son las proteínas, se unen mediante un enlace muy característico que se llama enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace amida. Es un enlace entre un grupo ácido y un grupo amino. Os recuerdo, grupo ácido, COOH, grupo amino, NH2. Bueno, tenéis ahí puesto en azul que se va a ir una molécula de agua. Esto os recordará al enlace éster, que ya hemos visto, y al enlace O-glucosídico de los monosacáridos. Son todos enlaces que tienen bastante similitud. Este realmente es como un enlace éster, pero en lugar de ser ácido más alcohol, es ácido más amino. Es una reacción de condensación y se produce el enlace peptídico que tenéis abajo en morado, uniendo los dos aminoácidos. Cada uno de ellos puede tener una cadena lateral distinta, R1, R2, pueden ser dos aminoácidos distintos. Como se forma con pérdida de una molécula de agua, la reacción contraria, la reacción de rotura de este dipéptido, que es como se llamaría, puesto que son dos monosacáridos, o sea, dos aminoácidos, la reacción contraria es una reacción de hidrólisis, rotura del enlace incorporándose una molécula de agua. Bueno, vamos a repasar esto. Lo primero, tenemos un aminoácido. Un aminoácido es una molécula que tiene un grupo ácido a un lado y un grupo amino al otro. Tienen que estar los dos unidos a este carbono, que va a ser el carbono 2. Y aquí podríamos tener, por ejemplo, CH3. Hay 20 aminoácidos distintos que tienen cadenas distintas ahí. Pueden tener un hidrógeno, un CH3, un CH2OH, un CH2SH, un CH3COH, bueno, muchas cadenas distintas. Eso el año que viene lo veréis. Vale, si yo tengo otro aminoácido con su grupo amino, siempre vamos a unir, voy a poner por ejemplo aquí la serina, que es otro aminoácido distinto, siempre se va a unir, y esto lo explico bien porque tenéis que saber hacerlo para el examen, siempre se va a unir el grupo carboxilo del primer aminoácido con el amino del segundo. Lo podríamos dar la vuelta, pero hay razones para hacerlo en este orden, porque es el orden en el cual se van uniendo en la célula los aminoácidos para formar una proteína. Bueno, entonces se nos va a ir una molécula de agua y se va a establecer un enlace que va a ser entre este carbono y este nitrógeno. Es una reacción de condensación porque se condensan los dos aminoácidos para dar una sola molécula. Se unen por ese enlace que se acaba de formar, que es el enlace amida, el enlace peptídico, se llama enlace peptídico, y tenemos el dipéptido. Bueno, supongo que os habréis fijado en que estoy poniendo el oxígeno para arriba y este hidrógeno para abajo. Eso veremos el curso que viene porque es así, pero siempre es así, porque ese enlace peptídico no puede girar, pero esto lo veremos el curso que viene. Bien, al unirse los aminoácidos, las proteínas tienen una determinada estructura al final, pero se pueden distinguir dentro de ellas 4 niveles estructurales. El primero, lo que se llama estructura primaria,
es la secuencia de aminoácidos, o sea, los aminoácidos que componen la proteína y el orden en el cual están. Pues por ejemplo, metionina, alanina, valina, serina, glutámico, aspartico, prolina, uno tras otro los cientos de aminoácidos que puede tener una proteína. No hay ramificaciones y por tanto yo puedo poner la estructura primaria poniendo cada aminoácido uno detrás de otro. Esta estructura primaria lo estudiasteis el año pasado, en cuarto. Este orden de los aminoácidos viene directamente dictado por el orden de las bases nitrogenadas del gen. O sea, el ADN, un gen, dice a la célula cómo tiene que ir uniendo los aminoácidos. Bien, a partir de aquí, la estructura secundaria son plegamientos característicos de las proteínas. Hay dos fundamentales que son alfa hélice y lámina beta o beta laminar. También se llama lámina plegada, como veis en la figura parece como si fuera un papel plegado. La alfa hélice se llama alfa hélice porque tiene forma de hélice. Estos son plegamientos que aparecen en muchas proteínas, que son muy característicos, pero no aparecen en toda la proteína, sino en algunos sitios de la proteína. Si nos vamos ya al plegamiento completo de toda la proteína, eso se llama estructura terciaria. Y si unimos varias de estas proteínas que se pegan, que se unen, para dar una proteína más grande formada por subunidades, entonces tenemos la estructura cuaternaria. Vamos a ver esto con figuras que se entenderá mejor. La estructura primaria sería, por ejemplo, esto: la secuencia de aminoácidos, glicocol, isoleucina, valina, cisteína, glutámico, glutamina, alanina, serina, leucina, aspartico, arginina, cisteína, valina, prolina, lisina, fenilalanina, tirosina, trionina, leucina, histidina, lisina, asparagina. Eso es una cadena polipeptídica y es la estructura primaria. Ese orden de aminoácidos es el que es por el gen, que es el que ha dictado, el que ha dicho a la célula cómo tienen que ir colocados. La estructura secundaria, por ejemplo, la alfa hélice o la beta laminar, que serían zonas de la molécula. Si yo tengo toda la cadena polipeptídica plegada, tengo la estructura terciaria, que es cómo se dispone, cómo se pliega, cómo se dispone en el espacio toda la estructura. Imaginaros que tuviéramos pues como un globo de estos largos y que lo plegamos, lo doblamos y lo acabamos haciendo una especie de ovillo. Esa que tenemos ahí es la mioglobina. Y esta otra, en la cual tenemos 4 cadenas, bueno, no se ve muy bien, la voy a señalar mejor, 1, 2, 3 y 4 cadenas, esto es la hemoglobina. La hemoglobina tiene estructura cuaternaria porque está formada por 4 subunidades, cada una es una cadena polipeptídica. Y además cada una de ellas se parece mucho a la mioglobina. Entonces, estructura primaria, el orden de los aminoácidos en la cadena. Estructura secundaria, plegamientos característicos que son iguales en distintas proteínas y que aparecen en algunas partes. Estructura terciaria, el plegamiento total de la proteína. Y estructura cuaternaria, la unión de subunidades para formar una proteína de mayor tamaño. En la estructura cuaternaria solo aparece en algunas proteínas, las otras 3 en todas. Bueno, según la forma de la estructura terciaria, las proteínas pueden ser globulares o filamentosas. Esta estructura de la proteína total, entera, incluso tiene estructura cuaternaria, también la cuaternaria, pero en principio la estructura terciaria, a eso se le llama conformación nativa de la proteína. Y es la forma activa. La proteína va a ser activa si está de esa forma. Si pierde esa forma, deja de ser activa. Bueno, aquí tenemos una figura con los niveles estructurales de la mioglobina. Primaria, secundaria, terciaria y al final la cuaternaria con las 4 subunidades. Esto es una proteína globular porque tiene una forma como de globo, como esférica. Y aquí tenemos la queratina del pelo, que es una proteína filamentosa, que tiene una forma muy extendida. Una diferencia muy importante es que las proteínas filamentosas son insolubles y suelen tener función estructural, mientras que las proteínas globulares pueden ser solubles, más o menos, y tienen otras funciones. Bueno, las proteínas tienen muchas funciones. Hay que tener en cuenta que estamos viendo moléculas que tienen 20 aminoácidos distintos. Por tanto, puede haber una enorme cantidad de posibles moléculas. Por ejemplo, os voy a poner aquí, con 100 aminoácidos,
que no es un tamaño muy elevado, podría haber 20 elevado a 10 posibles moléculas con 100 aminoácidos, puesto que tenemos 20 unidades que pueden ser repetidas, tomadas de 100 en 100. Esto es 2 elevado a 100 por 10 elevado a 100, lo cual es aproximadamente 10 elevado a 130, o sea, 1 seguido de 130 ceros, solo con 100 aminoácidos. Quiero decir que existen una enorme cantidad posible de proteínas. De hecho, los distintos tipos de organismos se diferencian fundamentalmente en sus proteínas. ¿Qué funciones tienen? Pues muchas. Os he puesto aquí las más importantes. Transporte, la hemoglobina, por ejemplo. Estructural, el colágeno, la queratina, la elastina y todas las proteínas de membrana que vimos en el tema de la célula. Contráctil, actina y miosina. Esto lo vamos a ver, los que tengáis anatomía, lo vamos a ver en anatomía, lo vamos a ver también más adelante en biología. Catalítica. Aquí están los enzimas, como amilasa, lipasa, peptidasas, enzimas que os sonarán de tercero, que llevan a cabo la digestión, pero también ADN polimerasa, ARN polimerasa, enzimas de la célula. Toda la catálisis de las reacciones enzimáticas del metabolismo la llevan a cabo los enzimas que son proteínas. Función defensiva, los anticuerpos que ahora están tan de moda con esto del virus. Los anticuerpos son proteínas, y también proteínas de reserva, las albúminas, que pueden estar en el huevo, en la leche, es otra función de las proteínas. Pero aquí se trata de reserva, no de reserva energética, que eso es lípidos y glúcidos, sino más bien de reserva de materiales, o sea, reserva de aminoácidos. Bueno, por último, la conformación nativa de la proteína, que ya hemos dicho que es la disposición espacial de una proteína, que la adopta por su estructura primaria, pero que se refiere a la estructura terciaria y cuaternaria, depende de las condiciones fisiológicas, depende del pH, depende de la temperatura. Cuando se modifican estas condiciones, por ejemplo, se calienta mucho una proteína, se desnaturaliza. ¿Qué significa esto? Pierde su estructura tridimensional. Esto es muy frecuente. Normalmente, si es una proteína globular, pasa a ser filamentosa. Si era soluble, pasa a ser insoluble. Pierde la estructura. A esto se le llama desnaturalización. Puede ser por temperatura, por ejemplo, cuando cocinamos, cuando hacemos un huevo frito, el huevo se cuaja por la temperatura, o puede ser por el pH. Por ejemplo, cuando hacemos yogures, el pH se vuelve ácido y esto desnaturaliza las proteínas y ayuda a que el yogur, a que la leche se cuaje.